Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de Sana Doctrina. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde el objetivo es que todos juntos podamos crecer en conocimiento y así poder conocer la sana doctrina. Hermanos, queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles, hermanos, si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan este material. De esa manera van a poder ayudar este ministerio para que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente y con estos temas que tienen que ver con sana doctrina. Así que, hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a tener una clase sólida de sana doctrina. Antes de hacerlo, vamos a orar para pedir el conocimiento de Dios y el poder del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Esa es la promesa. Así que, hermanos, vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites poder abrir tu palabra, predicarla y enseñarla a tus hijos. Bendice este estudio, que podamos crecer en conocimiento y que tus hijos que van a escuchar este mensaje, ellos sean edificados, puedan aprender, puedan llenarse de conocimiento para que así puedan defender la sana doctrina. Bendícelo, Señor, a través de tu Espíritu Santo y guíanos a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios les bendiga. Quiero que analicemos, hermanos, un tema supremamente interesante de sana doctrina. Queremos, hermanos, en esta clase, queremos estudiar sobre el Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, que Satanás, hermanos, no cesa de estar confundiendo a la gente y de estar levantando falsas doctrinas como que si eso fuese una lepra. Es terrible, hermanos, que se ha levantado otra apostasía en el cristianismo apóstata. Y hay que tener cuidado, hermanos, con esta herejía de no ser contaminados y denunciarla usando la Biblia, hermanos. ¿Cuál es esta herejía? Es terrible, hermanos, cómo Satanás está atacando a la tercera persona de la deidad. Ha surgido una herejía entre algunas iglesias protestantes que están diciendo que el Espíritu Santo es una mujer y están usando títulos femeninos como la Espíritu Santo. Terrible, hermanos, cómo Satanás no cesa de levantar herejías, falsas doctrinas, usando textos fuera de contextos, forzándolos y tergiversándolos para decir lo que el texto nunca quiere decir si lo leemos en su contexto inmediato. Es terrible, hermanos, cómo Satanás usa a estas personas para que se inventen cosas. O sea, la mente les trabaja, hermanos. Hace poco vi una mujer que también se hacía llamar Jesucristo y la gente la alababa diciendo que era Jesucristo, pero en forma de mujer, porque Jesucristo es una mujer. Y ellos le decían, parece que la mujer se llama Melquisedec Lisbeth, o sea que Jesucristo es una mujer. A usted le puede parecer ridículo eso, pero la gente que sigue a estos falsos maestros, la gente les cree. Para nosotros que conocemos la Biblia, eso es ridículo y hasta descabellado. Pero hay gente que cree en esto, hay gente que siga esto. Me llena de impacto, hermanos, cómo esta herejía se está proliferando, de enseñar de que el Espíritu Santo es una mujer. Y vamos a ver, hermanos, dónde está el error. Vamos a analizar cuáles son los textos bíblicos que manipulan y cómo poder refutar esa herejía, que para mí, vamos a demostrarlo con la Biblia, es una herejía, es una blasfemia. Hermanos, ¿cuál es el problema de toda falsa doctrina?
¿por qué surge tanta falsa doctrina? Simplemente, hermanos, es porque la gente no está estudiando la palabra de Dios. Esa es la madre de toda falsa doctrina. Téngalo por seguro, un cristiano que no estudie su Biblia es un cristiano que sigue cualquier viento de doctrina. En efecto, hermanos, la madre de toda herejía que surge en el protestantismo es por haber descuidado el estudio de la Sagrada Escritura. Y si le estudian para tergiversarla y torcer la palabra de Dios para enseñar herejías y blasfemias como estas, que dicen que el Espíritu Santo es una mujer. Le llaman ellos la Madre Espíritu Santo. Terrible, hermanos, terrible. Y saben, hermanos, que aún hasta en la Iglesia Católica se enseñan estas herejías. Por ejemplo, hay un sacerdote llamado Luis Toro que se hace llamar sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta es una gran blasfemia. Según la Biblia, el sacerdote que desciende según el orden de Melquisedec es Cristo, el que se sienta a la diestra del Padre. Pero vienen estos sacerdotes católicos, se autonombran sacerdotes según el orden de Melquisedec, y el que se merece esa gloria y esa honra es Cristo, el único sacerdote según el orden de Melquisedec. Es terrible, hermanos, cómo se levantan herejías y falsas doctrinas. Hermanos, quiero que pongamos como introducción esto. Quiero que hablemos en esta primera parte, ¿quién es el Espíritu Santo según la Biblia? Hermanos, es importante que nosotros conozcamos esta doctrina cardinal de la Iglesia Adventista y del cristianismo. El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Quiero decirles, hermanos, que hablar del Espíritu Santo es muy profundo. Conocer a profundidad la personalidad del Espíritu Santo es un misterio. Eso lo corrobora la sierva del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, hermanos, no podemos nosotros pretender tener todo el conocimiento para poder explicar en esencia la naturaleza del Espíritu Santo. En la Biblia lo que tenemos es destello, pincelazos, pequeños pincelazos que nos dicen sobre el Espíritu Santo. Y quiero decirles, hermanos, que la Biblia presenta que como que si el Espíritu Santo fuese el mismo Espíritu del Padre. En otros pasajes bíblicos se presenta como que si el Espíritu Santo fuese el mismo Cristo. Pero hay otros pasajes donde se presenta que el Espíritu Santo es independiente de Cristo y independientemente del Padre. Por eso, hermanos, la Biblia presenta el tema del Espíritu Santo como un todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se presenta al Espíritu Santo en toda la Biblia. Por eso, hermanos, hablar del Espíritu Santo es una doctrina cardinal del remanente del pueblo de Dios. Por medio del Espíritu Santo es que la iglesia crece. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no pudiese completar la misión. En la Biblia, al Espíritu Santo se le dan decenas de símbolos. El Espíritu Santo es, según la Biblia, la tercera persona de la deidad. Vamos a ver que la Biblia presenta que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Quiero que veamos esto primero para que después, en la segunda parte de este tema, podamos analizar cuáles son las citas bíblicas que estos apóstatas tuercen y estos herejes tuercen para sostener o suponer o deducir de que el Espíritu
Espíritu Santo sea una mujer. Ellos le llaman nuestra Madre Espíritu Santo. Vamos a leer primero Mateo 28, 19 para demostrar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten, tres personas que componen la deidad. Algunos detractores de la deidad triuna sostienen de que Mateo 28, 19 fue agregado por Eusebio, un obispo católico en el siglo IV. Es interesante que otros exponentes sugieren o argumentan de que Mateo 28, 19 no se encuentra en los manuscritos originales. Estos detractores de la deidad sostienen de que la fórmula bautismal, como se encuentra en la Reina Valera 60 y en muchas versiones de Biblia, no se encuentra en los manuscritos originales. Ellos dicen de que en el griego dice que el texto dice bautizándolos en mi nombre. O sea, Cristo se refería a su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Este argumento lo usan los antitrinitarios, lo usan los pentecostales y lo usan los testigos de Jehová y los arrianos. Dicen de que este versículo de Mateo 28, 19 ha sido adulterado por la Iglesia Católica en el siglo IV. Hermanos, una verdad a medias es una mentira completa. Cuando se predica una verdad a medias, recuerden, es más peligrosa que el error en su forma abierta, o sea, descaradamente. Es tan cierto, hermanos, que en muchos manuscritos griegos no se encuentra la fórmula bautismal como se encuentra en la Reina Valera 60. Pero aquí va la verdad, la otra parte. Pero hay decenas de manuscritos y centenares de manuscritos griegos donde sí contiene la fórmula bautismal tal como se encuentra en Mateo 28, 19. O sea que el argumento de que no se encuentra en algunos manuscritos originales griegos es muy pobre, porque también hay muchos manuscritos que también contiene esta fórmula bautismal. Entonces, ese argumento queda desmantelado. El otro argumento que usan de que fue la Iglesia Católica a través de Eusebio en el siglo IV que añadió este texto como está acá. Ellos dicen de que no existen los originales. Este es otro argumento que se puede desmantelar con historia y con patrística. Hermanos, la patrística sostiene la historia que antes de Eusebio, en el siglo IV, en el siglo II y en el siglo III, ya habían otros padres de la Iglesia donde usaban la fórmula bautismal como se encuentra en Mateo 28, 19. Así que ese es otro argumento débil y pobre. Yo le llamo una falacia. Por falta de historia y de conocimiento, hacen esta clase de argumentaciones que carecen de fundamento bíblico. Antes del siglo IV, antes de Eusebio, antes que Eusebio usara la fórmula bautismal, ya otros padres de la Iglesia en el siglo III ya lo usaban también, Mateo 28, 19. O sea que Mateo 28, 19 no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren esta información, yo se las puedo mandar, hermanos, donde se demuestra que muchos manuscritos griegos contenían la fórmula bautismal tal como se encuentra en Mateo 28, 19. Y que antes de Eusebio, en el siglo IV, ya en el siglo III, algunos padres de la Iglesia usaban la fórmula bautismal. Es interesante, hermanos, que acá dice nuestro Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten, hermanos, dice en el nombre, no dice en los nombres. Usa el nombre en singular. Noten cómo dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? No me venga a decir de que Padre es nombre, o que Hijo es nombre, o que Espíritu Santo sea nombre. Esto se le puede llamar nombres apelativos. Pero ¿cuál es el propio nombre de los tres? Porque los tres tienen el mismo nombre. Porque aquí Cristo está diciéndolo claramente, bautizándolos en el nombre. O sea, tienen los tres un mismo nombre. ¿Cuál es el nombre entonces de los tres? ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Hermanos, haciendo un estudio profundo de toda la Biblia, el nombre de los tres es Yahweh salva o Jehová salva. Los tres poseen los mismos atributos divinos, pero son tres personas diferentes que componen la deidad bíblica, no la deidad católica, porque la deidad bíblica es distinta a la Trinidad católica. En otra exposición vamos a hablar de eso, la Trinidad bíblica versus la Trinidad católica. La Biblia claramente presenta que son tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esos tres hacen la deidad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Usemos otras citas para demostrar de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. 2 Corintios 13:14. Noten cómo dice Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Noten que se mencionan los tres: a Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Tres personas que componen la deidad. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. La Biblia lo dice. 1 Corintios 12, 4 al 6. Noten, siempre lo he dicho, hermanos, que una doctrina bíblica no está basada en unos cuantos textos. La doctrina, para que sea bíblica, tiene que estar fundamentada en toda la Biblia. Y el Espíritu Santo lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Saben de que en Apocalipsis al Espíritu Santo se le identifica como los 7 Espíritus de Dios que van a toda la tierra? 7 porque es un número perfecto y completo. Se indica la plenitud total del Espíritu Santo. 7 significa plenitud. En Apocalipsis, el Espíritu Santo se manifiesta como los 7 espíritus. Y es interesante, hermanos, que en Ezequiel, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el Espíritu Santo es el que dirige las ruedas del arca del pacto, que es el trono de Dios. ¿Qué son las ruedas? Son los ángeles, según Daniel, capítulo 7, 9 y 10. El Espíritu le ordena las ruedas para que muevan el trono, dice Ezequiel, capítulo 1. Porque es el Espíritu Santo el comandante de las huestes angelicales. El Espíritu Santo lo vemos en toda la Biblia. Por eso, hermanos, hablar del Espíritu Santo, estamos hablando de una doctrina cardinal y básica del pueblo de Dios, del plan de salvación, porque el Espíritu Santo es el ente principal en el plan de salvación. Por eso, hermanos, es importante que sepamos defender la sana doctrina.
La Biblia presenta que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Otra cita bíblica donde la Biblia presenta de que la deidad la componen tres personas distintas. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Noten cómo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Noten que se menciona el Espíritu Santo, el Señor es el mismo, y Dios que hace todas las cosas. Tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, yo no sé por qué hay gente tan ciega que se le hace difícil entender esto. Que la Biblia presenta que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y es una persona distinta al Hijo y al Padre. Aunque los tres poseen los mismos atributos, a los tres se les puede llamar Dios. No es que sean tres dioses, porque esta es otra falacia y otra dialéctica argumentativa que usan los antitrinitarios. Hermanos, cuando hablamos de tres personas de la deidad, no estamos hablando de un Dios de tres cabezas, como algunos ingenuos e inductos de la Biblia lo sugieren. Cuando hablamos de la deidad triuna, estamos hablando de que los tres forman un solo Dios verdadero, pero que son uno en carácter, en poder y en atributos divinos. Vimos claramente que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Ahora, es interesante, hermanos, que durante toda la historia del cristianismo han surgido movimientos dando otra interpretación a la personalidad del Espíritu Santo. Surgió un movimiento llamado el arrianismo, que fue creado por un sacerdote llamado Arrio, que creía de que Cristo era un ser creado y que el Espíritu Santo era una fuerza activa, y esta fuerza activa dependía del Padre. O sea que el Espíritu Santo no era una persona, sino que era una fuerza activa. Hoy en día, hermanos, los testigos de Jehová enseñan esta herejía de que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pero es interesante, hermanos, haciendo un estudio profundo de las características del Espíritu Santo, se llega a demostrar que el Espíritu Santo es imposible que sea una fuerza activa. Las características demuestran que es una persona divina que posee una personalidad y tiene los atributos de una personalidad. Y esto es imposible aplicarlo a una fuerza activa, como lo sostienen los testigos de Jehová, que son los arrianos modernos. Algunos ejemplos que demuestran que el Espíritu Santo posee una personalidad y que solamente alguien que tenga una personalidad es una persona. Por ejemplo, realiza las acciones de una persona. Dice, él tiene percepción. Lo dice 1 Corintios 2, 10 al 11. El Espíritu Santo conoce todas las cosas que requiere un intelecto. Romanos 8, 27. Note, si el Espíritu Santo conoce todo, eso solamente lo puede hacer alguien que tenga intelecto. Tiene una voluntad. 1 Corintios 12, 11. Esto solamente lo puede tener una persona. ¿Estamos de acuerdo? Alguien que tenga voluntad. No le podemos aplicar esto a una fuerza activa, como lo dicen los testigos de Jehová. Convence de pecado. Juan 16, 8.
Esto no lo puede hacer una fuerza activa. Esto tiene que hacerlo alguien que tenga una personalidad. Convence de pecado, realiza milagro. Hechos 8:39. Nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esto es imposible, hermanos, que una fuerza activa lo haga, hermanos. Se le debe obediencia al Espíritu Santo. Hechos 10:19 al 20. ¿Cómo yo le voy a obedecer a una fuerza activa? Es ilógico y descabellado. Si se le obedece, significa que es una persona que posee una personalidad. Se le puede mentir. Hechos 5:3 y el versículo 4. Noten, solamente a una persona se le puede mentir. Se le puede resistir. Eso lo dice Hechos 7:51. Los fariseos resistían a la voz del Espíritu Santo. Se puede contristar. Efesios 4:30. Noten cómo yo voy a poner triste a una fuerza activa. Solamente a una persona lo puede entristecer. Lo dice Efesios 4:30. Se le puede blasfemar. Mateo 12:31. Cristo le dice a los fariseos: todo pecado les es perdonado, pero el que blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida, ni en el siglo venidero. ¿Cómo yo voy a poder blasfemar contra una fuerza activa? Terrible, hermanos. Se le puede aún hasta insultar. Hebreos 10:29. ¿Cómo yo voy a insultar a una fuerza activa? Para que se insulte a alguien tiene que tener una personalidad. Él se relaciona con los apóstoles. Hechos 15:28. Para que yo me relacione con alguien tengo que tener una personalidad. Si el Espíritu Santo se relaciona con los apóstoles, es porque el Espíritu Santo tiene personalidad. Noten, y el Espíritu Santo tiene una íntima relación con los demás miembros de la deidad o de la Trinidad, como usted le quiera llamar. Si tiene prejuicios con la palabra Trinidad, no la use. Para mí no hay ningún problema. Yo puedo usar deidad o Trinidad. A mí no me afecta, ni tengo prejuicios, ni preconcepto. Pero si usted tiene prejuicios con la palabra, no la use, diga deidad. Pero el Espíritu Santo tiene una relación íntima con los demás miembros de la deidad. Cristo le llamó que el Espíritu Santo es otro consolador. Interesante. Ahora, hermanos, después de demostrarles que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad y que posee una personalidad y que posee los mismos atributos divinos que Cristo y el Padre, después de estar claro en este punto, ahora vamos a ver las citas bíblicas que estos herejes y estos apóstatas usan para demostrar esta terrible blasfemia en decir de que el Espíritu Santo es una mujer. Terrible, hermanos. Le están llamando la Espíritu Santo, nuestra madre. Hermanos, es terrible hasta dónde está llegando la herejía y las falsas doctrinas. Y la gente que no estudia, cree y sigue a estos falsos maestros. Lo que me llamó la atención, hermanos, que los que están usando este argumento también, yo no quisiera decirlo, hermanos, pero ya hay teólogos dentro de la iglesia adventista que están enseñando esta misma herejía, que no es parte de nuestras creencias, sino que es un invento de ellos, simplemente para defender la ordenación de mujeres, que es otra herejía, que carece de fundamento bíblico, que es una copia del protestantismo apóstata, eso de ordenar mujeres al ministerio. Eso carece de fundamento bíblico. Es terrible, hermanos, que hace unos años atrás
un famoso teólogo llamado Miguel Ángel Núñez, que ahora es un ex adventista. Él renunció a su ministerio. Pero es interesante que yo siempre le he dicho que aquel que empieza con teorías extrañas y empieza a enseñar cosas extrañas y raras, poco a poco va a ir aceptando otros errores y al final el diablo lo va a sacar de la iglesia y le va a ir metiendo más errores. Hoy este ex adventista, Miguel Ángel Núñez, que es un erudito, era un erudito adventista, el principal promotor de la ordenación de mujeres al pastorado. Yo bien recuerdo, hermanos, que sacó un documento donde exponía las bases bíblicas. Según él exponía en su artículo de que Dios tiene un lado femenino y el artículo se llamaba Dios en femenino. Este artículo simplemente era para defender la ordenación de mujeres. Es terrible, hermanos, hasta dónde puede llegar un fanatismo religioso en querer forzar los textos bíblicos, torcerlos y manipularlos simplemente para defender una doctrina y una enseñanza que carece de fundamento bíblico. Estos argumentos de llamar al Espíritu Santo nuestra madre, o la Espíritu Santo, o que Dios tiene un lado femenino, simplemente son falacias para defender una falsa doctrina que carece de fundamento bíblico, hermanos. Esta enseñanza la están predicando muchas iglesias protestantes. Tengan cuidado, hermanos. No se vayan a dejar engañar, porque está levantándose iglesias protestantes. Y yo me quedé impactado, hermanos, cómo estos falsos maestros usan un gran tecnicismo, cómo usan la Biblia al derecho y al revés, y los textos bíblicos los tergiversan y los tuercen. Si alguien no está bien estudiado la Biblia, cae en la trampa. Yo me quedé impactado cómo usan los textos bíblicos y los tergiversan y los fuerzan para decir algo que el texto no quiere decir. En lo que resta de este estudio, quiero que veamos algunas citas bíblicas, porque usan muchas. Quiero que veamos algunas citas bíblicas que demuestran, según ellos, de que el Espíritu Santo es una mujer. Ellos le llaman nuestra madre. Uno de los textos que usan es Génesis 2:24. Noten qué astutos son. Noten qué es lo que dicen ellos. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán una sola carne. Ellos argumentan así, usando este texto, que si nosotros los hombres tenemos que dejar a nuestra madre y a nuestro padre, así también pasó con Adán. Noten la falacia que usan y noten cómo tuercen el texto. Ellos también dicen de que Adán dejó a su padre y a su madre, que es el Espíritu Santo. Noten qué astutos son para torcer el texto bíblico. Si nosotros como hombres, dicen ellos, dejamos a nuestra madre y a nuestro padre, así también pasó con Adán, porque Adán era hijo de Dios. Entonces, si Adán dejó a su padre, también dejó a su madre, que es el Espíritu Santo. Hermanos, el objetivo de este texto no es presentar de que el Espíritu Santo sea una mujer. El objetivo de este texto es presentar cómo el hombre, cuando se casa con su esposa, se desligan emocionalmente de sus progenitores. No es presentar de que Adán dejó a su Padre Celestial y a su madre, que es el Espíritu Santo. Lo que hacen estos indoctos es torcer el texto y sacarlo de contexto, haciendo decir el texto algo de que no lo dice. El texto aquí presenta cómo el matrimonio se desliga de sus progenitores humanos. No es que el Espíritu Santo sea una madre aquí. Terrible, hermanos, cómo tuercen los textos bíblicos.
El otro texto bíblico que manipulan es Génesis 1:27. Y este es el texto que manipula en su artículo Miguel Ángel Núñez. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Noten, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Núñez argumenta en su artículo Dios en femenino, él argumenta en este texto de que si el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, significa que Dios tiene un lado femenino. Noten a la conclusión que llegan, porque ellos lo que quieren es buscar un argumento para defender la ordenación de mujeres, una enseñanza antibíblica que carece de fundamento bíblico, que la han llegado a sostener y a infiltrar a la iglesia, tergiversando citas bíblicas y torciéndolas, pero que ninguna cita bíblica aprueba que una mujer sea pastora de iglesia o anciana de iglesia. Es una doctrina creada por mentes fanáticas que no conocen la Biblia a profundidad. Dice Miguel Ángel Núñez acá de que la mujer también fue hecha a imagen de Dios. Significa, dicen ellos, que Dios tiene un lado femenino. Terrible, hermanos, terrible. La otra cita que manipulan estos apóstatas, hermanos, van a disculpar la palabra, pero no hay otra palabra mejor. Porque desde el momento que alguien tuerce la Biblia y fuerza los textos para defender una doctrina preferida, la mejor forma de llamarle es apóstata, porque han negado la fe bíblica. Nunca los apóstoles, nunca los profetas usaron estas citas bíblicas para demostrar de que el Espíritu Santo sea una mujer. Nunca. Estas citas se dieron con ese objetivo. Lucas 13:34. Es otra cita que también manipulan para demostrar que el Espíritu Santo es una mujer. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ellos dicen que aquí Dios se presenta como una gallina, y la gallina, dicen ellos, es femenina. Noten, hermano. Y la conclusión que llegan ellos es que Dios también es femenino y que el Espíritu Santo es una mujer. Si Dios se compara a una gallina, empiezan ellos a deducir, empiezan a interpretar la Biblia por deducción. Ya no dejan que la Biblia se interprete a sí misma, sino que ahora deducen. El nuevo método para interpretar la Biblia ahora es deducción. Ahora no se deja que la Biblia se interprete a sí misma. Noten hasta dónde hemos llegado, hermanos. La expresión gallina aquí, como la gallina cuida sus polluelos, esto, hermanos, es una expresión metafórica. No es literal, es una metáfora para explicar el cuidado protector de Dios sobre Jerusalén. Así como la gallina tiene un gran amor por sus polluelos, así Dios se compara por el gran amor que le tenía a Jerusalén. Era como la gallina. No es que Dios sea mujer, no es que el Espíritu Santo sea mujer. El énfasis de esta cita, el énfasis de estas palabras de Jesús es otro, es para representar el amor protector y el cuidado protector de Dios sobre Jerusalén. La otra cita que manipulan, Gálatas 4:25 al 26. Noten qué astutos son. Buscan y buscan citas bíblicas para torcerla. Yo me lleno de impacto, hermanos, cómo estos teólogos que aprueban esta herejía ahora usan textos y los citan. Imaginémonos, hermanos, así como está el pueblo de Dios que no estudia la Biblia a profundidad, ¿cómo van a poder refutar a estos falsos maestros? La otra cita que usan es Gálatas 4:25 al 26. Noten qué astutos son. Dice, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos,
está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ellos dicen de que la expresión, la cual es madre de todos nosotros, significa, dicen ellos, que el Espíritu Santo es una mujer, es nuestra madre. Porque ellos leen aquí, la cual es madre de todo. Recuerden, hermanos, que los indoctos tuercen las Escrituras para su propia perdición. El énfasis de Pablo acá no es presentar de que el Espíritu Santo sea una mujer o que el Espíritu sea nuestra madre. El énfasis de Pablo aquí es hablar de la Jerusalén, no del Espíritu. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista. ¿A qué se refiere cuando dice la cual es madre de todo? Los judíos con frecuencia se referían en lenguaje figurado a la Jerusalén literal llamada madre. Noten, hermanos, que acá no se está hablando del Espíritu, sino que se está hablando en lenguaje figurado de la Jerusalén, porque los judíos llamaban figurativamente a Jerusalén madre de la generación de israelitas que en ese momento constituían la nación, con lo que se referían al pueblo de Israel. La iglesia cristiana histórica es también la madre. O sea que si quisiéramos aplicar el término madre, sería la iglesia figurativamente, porque la Jerusalén espiritual hoy, el Israel espiritual ahora representa a la iglesia. Pero vienen los indoctos y dicen de que nuestra madre es el Espíritu Santo. Terrible, hermanos, terrible. Otra cita que manipulan es Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Hermanos, cuando Dios dice a través del profeta Isaías acá, como aquel a quien consuela su madre, así los consolaré yo a vosotros. Esta es una metáfora, es un símilis. La expresión madre aquí es una expresión para representar el amor de Dios, ese amor incomparable, que es más sublime que el de una madre terrenal. David dijo, aunque mi madre y mi padre me dejaran, Jehová me recogerá con todo. O sea que este texto tampoco lo podemos usar para sostener de que el Espíritu Santo sea una mujer, porque esto es simplemente una símilis o metáfora. La otra cita que manipulan es Zacarías 5:9. Me lleno de impacto ver cómo tuercen la Biblia para justificar una falsa doctrina. Zacarías 5:9 dice, alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían. Noten que no está hablando del Espíritu Santo ni de Dios, está hablando de dos mujeres que salían. Y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Hermanos, esta es una visión representativa. No está hablando tampoco ni del Espíritu, ni de Dios que sea como mujer. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista. El ángel que está dando la visión a Zacarías no explica por qué se eligieron mujeres con alas de cigüeña. Noten, ni tan siquiera son ángeles para decir de que en el cielo hayan ángelas. En el cielo hay ángeles. Noten. El ángel no explica por qué se eligieron mujeres con alas de cigüeña para representar el instrumento por cuyo medio serían quitada la iniquidad, y sería inútil especular en cuanto a esto. ¿Qué significa esto, hermanos? Que si nosotros usamos esta cita para sostener algo erróneo, como en este caso, de que el Espíritu Santo sea una mujer, eso sería ¿qué? Especulación, torcer las citas y forzarla. Ahora bien,
Es importante entender, hermanos, que en la Biblia encontramos similitudes, expresiones metafóricas, pero que esas expresiones metafóricas no las podemos usar literales para decir de que Dios tiene género o que el Espíritu Santo tenga género. Estamos hablando de personas divinas, estamos hablando de Dios, un ser espiritual. No le podemos dar género. Eso sería especular y humanizar a Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. Juan 4:24. Ahora bien, quien sí tiene género y que es un hombre es Cristo. Apocalipsis 12:5 dice, y la mujer dio a luz a un hijo varón. La simiente prometida era un varón, Génesis 3:15. Él te aplastará la cabeza. La simiente de Abraham, aunque la palabra simiente es un género femenino, pero indica que esa simiente iba a ser un masculino. En hebreo es Sera. Él, la simiente te aplastará la cabeza. Esa fue la sentencia para la serpiente. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Cristo es un varón. Cristo es el Hijo del Hombre. Pero cuando hablamos de la divinidad de Dios, de la deidad de Dios, no podemos aplicarle género. Dios en su deidad no posee género. Cristo sí posee género. Es el Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios. Es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero la deidad no le podemos atribuir género. La Biblia guarda silencio sobre eso. Es un misterio. No podemos ir más allá de lo que la Biblia no dice. No podemos especular como lo hacen estos falsos maestros para sostener algo que la Biblia nunca dice. Nunca la Biblia le llama la Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo. Y bien importante aclarar, hermanos, que los profetas y los apóstoles escribían en lenguaje humano, pero a ciencia cierta no le podemos nosotros atribuir género a la deidad. Al Espíritu Santo no le podemos atribuir género. No podemos decir es hombre o es mujer, o es niña o es un niño. No, hermanos. La Biblia guarda silencio sobre eso. Inclusive, si nosotros especulamos, sería hasta herejía y blasfemia. No podemos estar humanizando la deidad. No la podemos estar dándole géneros humanos a la deidad. Es muy cierto que en las Escrituras encontramos expresiones metafóricas y símiles, donde se usan expresiones femeninas para Dios. Pero recordemos que estas son solamente metáforas para describir el cuidado protector de Dios. Pero no es que Dios sea una mujer, no es que Dios sea femenina. Por ejemplo, Dios es la roca. Roca es femenino. Roca es una palabra femenina. No significa que Dios sea una mujer. La expresión roca solamente identifica que Dios es inconmovible, es una metáfora, es un símilis. La roca en la que está fundamentada la iglesia, que es inconmovible. Otro ejemplo, Dios es como madre. Isaías 66:13 y Oseas 13:8. Esta expresión metafórica representa el amor y cuidado protector de Dios que tenía con Israel. Era como una madre, era como un esposo para Israel. Inclusive, Jesús se comparó como una gallina. No podemos pensar de que Jesús sea una gallina. Esto simplemente es una metáfora, como Dios veló y cuidó a Israel. Pero Israel, ¿qué pasó? Vino a rechazar al Mesías. Esto simplemente es una metáfora. La gallina simboliza aquí a Cristo y los pollitos representan a Jerusalén.
Mateo 23:37 lo dice. Inclusive Jesús dijo que Él era la puerta. Esta palabra puerta también es un nombre femenino. No podemos pensar de que Jesús sea una puerta literal. La expresión solamente es una metáfora para enseñar de que Jesús es el único medio para la salvación y para llegar al Padre. Y pudiese mencionarle muchas expresiones y ejemplos donde Dios en su palabra se autonombra con nombres femeninos, pero no para decir de que Él es femenino o que el Espíritu Santo sea una mujer, sino que esas expresiones metafóricas son para representar una cualidad y cuidado protector para con su pueblo. Hermanos, tengamos cuidado. A pesar de eso, Dios le dijo a Israel que tuviese cuidado con darle género. Noten qué interesante. La gente que le está dando géneros al Espíritu Santo se están metiendo en un grave problema. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ver de que Dios determinantemente le prohibió a Israel esto. Deuteronomio 4, versículo 4 al 18. Noten cómo dice: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros en medio de fuego, para que no os corrompáis. Noten, no hay que corromperlos. ¿En qué sentido? Y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguna que está en la tierra, figura de ave alguna, de alguna ave alada que vuela por la tierra, o figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, o figura de un pez que haya en el agua debajo de la tierra. Dice Dios, no lo vayas a hacer esto para que se corrompan. No vayan a hacer figura de varón o hembra, porque Dios no es varón ni hembra. Dios es Dios. Dios es espíritu. Ahora bien, pero a pesar de eso, hermanos, la Biblia también presenta nombres directos masculinos para Dios. Es interesante, hermanos, que la Biblia es muy profunda y tiene misterio. Hay textos directos donde a Dios se le da nombres directos masculinos, como por ejemplo Padre. Padre indica algo masculino. Tu Dios, no dice tu diosa, Jehová tu Dios. Noten, también se le llama Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Jehová es mi guerrero, como por ejemplo 2 Samuel 17:8 e Isaías 60:16. Noten que esta es una cualidad masculina. Aunque Dios se presenta directamente con un nombre masculino, a pesar de eso, no podemos darle a la deidad género, porque estaríamos especulando. Así que, hermanos, tengamos cuidado con esta herejía de llamarle al Espíritu Santo mujer. Esta solamente es una falacia fundamentada en textos fuera de contexto. Así que, hermanos, hay que denunciar esta herejía que carece de fundamento bíblico, que ha sido creada por mentes fanáticas que desconocen la palabra de Dios a profundidad. Así que, hermanos, espero que esta información les haya servido para que podamos defender la sana doctrina y, en este caso, el don del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este estudio de tu palabra. Nos hemos dado cuenta que tu Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad y que no es ninguna mujer.
es Dios en toda su entereza. Ayúdanos, Señor, a no ser especulativos ni torcer tu palabra para sostener una falsa doctrina. Ayúdanos, Señor, siempre a que tu palabra se explique sola. Bendice a tus hijos cuando escuchen este mensaje y que todo lo que se haya dicho sea para glorificar tu nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.